Bienvenidos navegantes del tiempo al séptimo día de la Onda del Guerrero. Hoy nos acompaña el arquetipo del viento, que con su capacidad de interpenetrarlo todo nos facilita superar las resistencias, recuperando el aliento que acompasa nuestro destino. Es un día de la familia central en tono 7, donde se nos invita a profundizar y a conocer las condiciones del medio en el que estamos, adoptando con elegancia los cambios necesarios para hacer uso del poder del ser consciente. Como tripulantes de la nave del tiempo-tierra formamos parte integrante de este gran ser. Por lo tanto, si estamos afinados a su frecuencia armónica de evolución, nuestras experiencias se inspirarán y nutrirán en sentido creativo, ya que nos convertimos en la expresión que pulsa y asume el ritmo consciente del latir como un único corazón. Por el contrario, cuando estamos sumidos en la frecuencia de desconexión, actuamos llevados por el impulso de las bajas frecuencias del plano astral, donde se encuentran almacenados los apetitos del deseo puramente individual, alimentando la discordia y el pesimismo. Cuando establecemos el diálogo interior, comprendemos por fin el misterio de los ciclos del deseo. A medida que aumentamos la conciencia reflexiva, aislamos los deseos vanos y nos concentramos en un único deseo, el de desvanecer el propio sufrimiento. Este es el deseo que guía a todos los humanos que están en la búsqueda espiritual del camino interior. Es la propia presión evolutiva y su anhelo de trascender la forma. Cuando se trasciende ese deseo, el cuerpo de energía se transforma en cuerpo de forma, experimentando la ligereza que se libera de la densidad, para paulatinamente transformarse en cuerpo de luz, experimentando el anhelo del ser humano noosférico. Navegantes, vamos con la descripción de las coordenadas del parte Meteoquín 202, viento resonante blanco. El tono 7, el resonante, está situado en la articulación del cuello. Es el que canaliza la sintonización que nos conecta con la inspiración. Y el sello del viento está localizado en el dedo medio de la mano derecha. Está formando parte del clan del fuego. El viento resonante blanco inspira la inteligencia con el poder del espíritu. El viento sintoniza nuestro dial con las frecuencias resonantes de la sincronicidad, en la confianza de recibir la enseñanza que clarifica nuestro ser interno. El viento nos comunica el mensaje del espíritu. No me pegue más. Señales y mensajes sutiles en el momento correcto de la forma más insospechada prevista. Sobre todo, muchas veces nos llegan mensajes repetidos, ya sean a través de un libro, de un anuncio o de unos números o de cualquier otro canal. Son los mensajeros del alma que están a nuestro servicio, que utilizan las vibraciones sutiles de los campos frecuenciales. Hemos de aprender a escuchar y también hemos de ser conscientes de nuestras palabras y de nuestros silencios. Es importante canalizar la voluntad para no dejar que el miedo nos aplaste, canalizando la energía de otra manera, gestando una misma dinámica para que el miedo se diluya. El viento resonante nos trae el regalo de ser receptores, fortaleciendo la conexión con nuestro ser interno, sintonizando y resonando con la armonía de la naturaleza y la frecuencia 1320, deshaciéndonos de los convencionalismos caducos que a veces aceptamos como expresión de la falsa realidad. En el oráculo de hoy nos acompaña la energía análoga de la tierra resonante. Ella es la que nos permite afinar el dial, ajustando los cambios de rumbo que accionan los resortes para establecer. Sentadillas con doble tirabuzón. Nos guía el mago resonante, orientando nuestra antena para establecer la conexión armónica, afinándonos al arte de respirar en paz. El reto nos lo trae el humano resonante, que como antípoda nos propone dejar de expresarnos desde la queja y el victimismo, alumbrando las sombras del guerrero, despertando y rasgando el velo y saliendo de la maraña de la mente esclava del 1260. En el oculto está la tormenta resonante,
con su poder de catalización, es la que nos ayuda a reparar la instalación obsoleta, cambiando los patrones que nos atormentan por los nuevos guiones que potencian la reconexión. Navegantes, hoy le agradecemos a la fuerza de la purificación cósmica que nos mantenga a salvo del ruido de fondo que enturbia la conexión, permaneciendo atentos a la receptividad y a la escucha en la resonancia interna de nuestro corazón. In Lak'ech, gracias a la gracia, ahora y aquí, ya.